Vamos a ir con Rubén Suárez. El tema es el consumo racional del agua. Está haciendo muchísimo calor, temperaturas inéditas para esta época del año. Se está trabajando con los límites, ¿no es cierto?, de provisión de agua en las redes. Está allí Rubén Suárez en AISA. Tengo entendido que está con el director de Desarrollo Técnico. Rubén, te escuchamos. Es así, Débora, Claudio, en la planta General San Martín de AISA, en el barrio de Palermo, que así está funcionando, como podemos observar con otra de las cámaras. Pero para tener más detalles, vamos a conocer la palabra de Alejandro Barrio, que es el director de Desarrollo Tecnológico de AISA. Teniendo en cuenta las lluvias de los últimos días, las inundaciones, modificó las características del Río de la Plata, se suma el calor ahora. ¿Cuál es la situación? Sí, es un muy buen resumen, Rubén, el que hiciste. La realidad es que este fenómeno extraordinario que tuvimos la semana pasada, donde tuvimos inundaciones que las vimos en lo que es la cuenca del Luján, del Reconquista, del Matanza, generó un arrastre. Cuando toda esa agua comienza a bajar, generó un arrastre de mucha materia orgánica, con lo cual las características que estamos teniendo en este momento en el agua cruda, nosotros llamamos agua cruda al agua que tomamos del Río de la Plata, justamente tienen un alto contenido de materia orgánica, y eso lo que genera es que el tratamiento es un poco más prolongado. Al ser un poco más prolongado el tratamiento, disminuye un poco la capacidad de producción. Estamos entre un 10 y un 15% por debajo de la capacidad habitual de producción. El tema es que con estos calores los consumos aumentan fuertemente, entonces eso puede producir, si no hacemos un uso racional del agua, puede producir alguna baja presión en algunos barrios. Claudio, Débora, Alejandro Barrio, el director de Desarrollo Tecnológico de AISA, los está escuchando. Gracias, Rubén. La pregunta básicamente es qué le podemos recomendar a la población y en todo caso este fenómeno ¿hasta cuándo dura? Si es consecuencia de las altas temperaturas o de este fenómeno que usted describía recién. Bueno, Débora, es una suma de cosas. ¿Qué podemos recomendarle a la población? Que haga un uso racional del agua. Estamos hablando de un 10% menos de producción, es decir, la baja de producción es muy poca. Si todos hacemos un uso racional, directamente no debería de sentirse. ¿Y cuáles son las perspectivas? En la medida en que termine de bajar toda esta agua procedente de esta gran inundación, el Río de la Plata va a recuperar sus características normales. Estimamos que entre las últimas horas de hoy, tal vez mañana, el Río de la Plata debería estar volviendo a sus características habituales, con lo cual podríamos volver a un nivel de producción habitual para esta época. ¿Y cuáles son las zonas más afectadas? Bueno, la realidad es que como esto es un problema de producción, después depende del bombeo, y hoy puede haber algo de baja presión en zona norte y en zona oeste, pero en líneas generales lo que se hace es se van rotando las bombas justamente para tratar que no haya una zona que se quede sin agua, que haya algo de baja presión, pero que no tengamos usuarios sin agua. Alejandro Barrio, cuando usted dice zona norte y zona oeste, ¿se refiere estrictamente a la ciudad de Buenos Aires o tiene que ver con el área metropolitana? No, cuando nombraba zona norte estaba refiriéndome a la zona de San Fernando, Tigre. Ah, correcto. Y cuando hablaba de zona oeste me estaba refiriendo a la zona que podría ser algunas zonas de Morón. ¿Cuántas, digamos, unidades de bombeo hay para que el agua llegue habitualmente a los hogares? A ver, para entender un poquito cómo es el sistema. El agua sale de las plantas a través de ríos subterráneos, que son conductos de 5 metros de diámetro que van a 30 metros de profundidad. Sí. Esos ríos recorren toda la ciudad de Buenos Aires y llegan hasta el conurbano. Sobre esos ríos hay estaciones elevadoras, hay 17 estaciones elevadoras que bombean a la red. Estas estaciones elevadoras funcionan con 4 o 5 bombas. Por ejemplo, una estación elevadora que habitualmente funciona con 5 bombas puede en este momento estar funcionando con 4. Es decir, que tiene un poquitito menos de presión. ¿Tiene usted la estadística de cuánto consume un habitante en la ciudad de Buenos Aires de agua, el promedio? La verdad que es altísimo el promedio. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una muy mala conducta en lo que tiene que ver con el consumo. Está por arriba de los 500 litros por habitante por día. Por día, por todo 500 concepto, litros. ¿No? Estamos hablando. Sí, sí, sí. Bueno, si dividimos la cantidad de agua que producimos, la dividimos por la población abastecida, estamos por arriba de los 500 litros cuando estas cifras son menos de la mitad en países que tienen otro tipo de cultura. ¿Y en dónde se derrocha el agua, Alejandro? ¿O se mal utiliza, digamos?
Lo vemos todos los días, Los porteros. Barriendo la vereda Sí, con que me la perdonen los manguera, porteros, ¿no? lavando Pero- el agua. Lo vemos a diario, el mal uso del agua. Sin ir más lejos, a la mañana cuando una persona se afeita, abre la canilla y deja correr el agua. Eso normalmente en países donde tienen una cultura del cuidado del agua, eso no es así. Bueno, Alejandro Barrio, muchísimas gracias por este contacto y para instruirnos un poco cómo es el tema del agua en la ciudad de Buenos Aires. Y que esto es No, muy importante que no sirva solamente hoy por este tema que usted nos plantea Sí, no, respecto claro. del tema técnico, sino que culturalmente tenemos que empezar a cambiar los hábitos. El consumo de agua que usted recién daba debe ser uno de los más altos del mundo en un recurso no renovable. Así que hay que aprender, lo vemos todas las mañanas en la ciudad de Buenos Aires cuando se baldean las veredas, en el uso Totalmente. racional en cada uno de nuestros hogares a cuidar el agua, ¿no? Quizá nuestros hijos, los más chicos, son los que ya vienen con un poquito un De cambio conciencia. cultural más interesante. Así es, Débora, tenemos que trabajar mucho en esa línea para concientizar y concientizarnos todos, ¿no? Justamente que cuesta mucho producir un alimento, porque en definitiva el agua que producimos, el agua potable, es un alimento y luego la derrochamos utilizándola de esta forma. Alejandro Barrio, muchísimas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta Rubén luego. Suárez también, muchísimas gracias desde AISA.